y por haber asistido a esta conferencia. Bueno, yo les voy a hablar de un perfil de Jorge Juan, algo diferente del resto de los compañeros que tanto del que he hablado como probablemente de los que no van a hablar, y quizás voy a hablar de una faceta que no sea tan bonita y tan amena como la que acaba de darnos el anterior conferenciante. Les tengo que hablar del perfil de Jorge Juan como matemático. Jorge Juan, ya lo hemos oído, es una persona polifacética y realmente cultiva muy diversos campos y sobre todo muy apreciados por la sociedad, tales como la de ser político, la de ser diplomático, la de ser espía, la de ser, en resumidas cuentas, un influyente hombre de Estado en ese periodo central del siglo de las luces. Pero Jorge Juan, desde luego, es un matemático y, a mi juicio, o a nuestro juicio, es un gran matemático. Jorge Juan tiene la obsesión de los matemáticos y, desde luego, parte desde unos conocimientos, en un principio, la formación que había obtenido en la academia, una formación que todos entendemos que por allá, por el siglo XVIII, no debía de ser, desde luego, una gran cosa, a pesar de los extraordinarios títulos como astronomía, aritmética, etc., y parece ser que se reducía la formación a algunos libros de los elementos de Euclides. No obstante, parece ser que fueron suficientes para que este primer bagaje intelectual matemático, de formación matemática de Jorge Juan, fuese una especie de catapulta para llegar a asimilar y aprender las enormes técnicas que aprendió fundamentalmente por parte de los científicos franceses que le acompañaron en la expedición, especialmente Louis Gaudin y Pierre Bouguer. Desde luego, por su propia cuenta, también hizo un esfuerzo considerable porque la biblioteca de Jorge Juan, yo soy alicantino, la he examinado y realmente la palabra es impresionante. Es decir, si realmente, y al parecer es así, Jorge Juan tuvo conocimiento de los autores que figuran en su biblioteca, me refiero a los autores científicos, su bagaje llegó a ser realmente portentoso, llegó a ser extraordinario. Pues bien, Jorge Juan, yo creo que hay que enmarcarlo, y de hecho es así por la vida y obra, enmarcarlo en un periodo relativamente, escaso, que transcurre ante el mayor aporte científico de la historia, que a mi juicio, la historia científica, que a mi juicio es el nacimiento del cálculo a la invención, del cálculo diferencial por parte de Newton y por parte de Leibniz. De hecho, Jorge Juan figura en la mayoría en algunos textos como el primer científico español que llega a dominar las técnicas del cálculo diferencial. Los misterios intrincados de la teoría de las series infinitas, los extraordinarios desarrollos en serie que utiliza de la binomial, su amplio conocimiento de un recién invento que le sirvió para acometer con enorme, éxito, como veremos a continuación, sus dos problemas matemáticos, los hace en base a esta asimilación nueva de conocimiento, como es el recién descubrimiento del radio de curvatura, que va a constituir un elemento básico y esencial para poder acometer los dos grandes problemas matemáticos de los cuales les voy a hablar. Jorge Juan, yo pienso que su obra debe caer en lo que se ha llamado el problema de la forma de la Tierra. El problema de la forma de la Tierra es un problema científico que ya parece que surge, según las constataciones históricas, surge en el siglo V antes de Jesucristo y desde luego lo descubren y lo plantean los sabios griegos de la antigüedad clásica. En esta concepción de la Tierra, del mundo, ya parece que se admite, sin ningún tipo de dudas, que la Tierra tiene forma esférica. Es decir, hay constataciones de tipo elemental, como por ejemplo podemos observar cuando se contempla un barco que se acerca a la orilla, que desde luego lo primero que vemos es el mástil, y a continuación y al final pues ya vemos por ejemplo el casco. Es decir, este tipo de constataciones ya hacen pensar
que la Tierra tiene que tener una forma esférica. De hecho, la primera y gran expedición geodésica que se realiza, tenemos constancia que se realiza en el siglo III a.C. Esta es una expedición famosa que lleva a cabo un famoso matemático llamado Eratóstenes, que no es precisamente conocido o no es tan conocido como precisamente por haber descubierto la famosa criba de Eratóstenes, que nos da una descripción acerca de la formación de las células de la aritmética, que no son ni más ni menos que el conjunto de los números primos. Pues bien, Eratóstenes es consciente de que hay un día, que es el día del solsticio de verano, en una ciudad llamada Siena, que está muy cerca de la presa de Asuar en Egipto, donde en ese día, a las 12, es decir, al mediodía, el sol incide verticalmente de manera perpendicular sobre un pozo. En ese mismo momento, en la ciudad de Alejandría, la incidencia del sol produce una sombra que es la 50ª parte del arco completo de circunferencia. Por tanto, mediante una relación elemental de ángulos correspondientes, deduce que la longitud del perímetro de la Tierra debe ser 50 veces la distancia que existe entre ambas ciudades. Como conoce muy bien cuál es la distancia entre ambas ciudades, aproximadamente estaba cifrada en unos 5.000 estadios, cada estadio equivale aproximadamente a 185 metros, da una estimación de unos 46.000 kilómetros al diámetro de la Tierra, que no está nada mal. Desde luego, todavía está alejada de las mediciones actuales, pero no está nada mal para que esto se hubiese producido en el siglo III a.C. Esta visión de este experimento de Eratóstenes, que es, al fin y al cabo, digamos, está basado en una concepción elemental matemática, no queda ahí. Los historiadores de la ciencia, y los físicos especialmente, saben que este simple modelo de Eratóstenes sirvió para validar el modelo Aristarco, es decir, el modelo heliocéntrico que pasó inadvertido durante más de 1000 años por nuestra humanidad, y que al final fue Copérnico el que nos volvió de alguna manera a rescatar algo que los griegos ya sabían hacía 1400 años. No quiero entrar en este tipo de consideraciones, pero que son realmente interesantes, porque lo que quiero desde luego es entrar y centrar la figura de Jorge Juan en su auténtica dimensión científica. Pues bien, como digo, la concepción esférica de la Tierra se mantuvo hasta el siglo XVII, pero no obstante no paran de hacerse mediciones de grados de meridiano. Esto los historiadores de la ciencia parece que están de acuerdo en que se acentúa tras el descubrimiento de América. Es decir, tras el descubrimiento de América se crea socialmente una auténtica, digamos, revolución a todos los niveles, a nivel social, a nivel económico, y hay que optimizar las rutas, por una parte, y hay que, digamos, luchar, ¿verdad?, por el liderazgo mundial. Esto, al fin y al cabo, parece que está presente en la humanidad desde los comienzos, y muchos países están disputando eso, no solamente España, juntamente con Inglaterra y Francia, Holanda, etc., son países que se están disputando el liderazgo. Pues bien, las mediciones que se realizan, como digo, en primer lugar empieza un médico francés llamado Fernel, que hace una medición de un grado de meridiano entre París y Amiens. Inmediatamente Snellius, en Holanda, hace lo propio, introduce un método muy interesante que a la larga sería esencial, que es simplemente el introducir dentro de la metodología matemática, introducir lo que se llama el cálculo geodésico, es decir, la triangulación geodésica. La introduce Snellius. Inmediatamente en Inglaterra, Norwood hace lo propio, y en Italia lo hace Riccioli. Es decir, que hay una floración, digamos, espontánea entre 4 países que se están disputando el liderazgo por empezar a realizar mediciones. En esto aparece Newton. Newton dice que la Tierra no puede ser esférica, completamente esférica. Y además Newton lo demuestra. Es decir, Newton en los Principia, en la proposición número 53, demuestra matemáticamente que, desde luego, la vieja teoría que había antes, que era la teoría cartesiana de los vórtices, que implicaba justamente que la Tierra debería estar apepinada, debería estar alargada por los polos, esa teoría entra en contradicción con las leyes de Kepler. Textualmente, cuando acaba la demostración matemática, Newton dice que esto, finaliza así, esto contradice las leyes de Kepler, que él mismo
las validó experimentalmente y que yo mismo he deducido matemáticamente. Eso es lo que dice Newton. De todas maneras, esto había que validarlo, es decir, había que ir a realizar experimentos. Hay una pista que a Newton le hace muy feliz. La pista es que un explorador francés, comisionado por el secretariado de la Academia Francesa, realiza una expedición a la isla de la Cayenne, en la Guayana francesa, y observa que su reloj de péndulo atrasa. Además, lo hace con tan sumo cuidado que calcula exactamente cuánto atrasa su reloj de péndulo en relación a París. Y entonces descubre, para este dato, digamos que lo comunica en petit comité a algunos colegas de la Academia Francesa y llega a oídos de Newton, y Newton entiende que ha sido confirmada su teoría, porque desde luego, si el péndulo atrasa, significa, como ya se disponía recientemente de una fórmula que Huygens había descubierto sobre el periodo del péndulo, bueno, es 1 partido por 2pi, la raíz cuadrada de L partido por G. Entonces, ¿qué ocurría? Que si el periodo del péndulo era mayor, significaba que la gravedad tendría que ser más pequeña en el polo, en las proximidades del ecuador. ¿Y por qué la gravedad era más pequeña que el ecuador? Y aquí venía la teoría de Newton. Pues era más pequeña porque la fuerza centrífuga debida al movimiento rotación de la Tierra sobre sí misma, como se conoce con el nombre del movimiento diurno, pues es superior si estamos, digamos, más cerca del ecuador que del polo. Y eso es algo que todos nosotros podemos observar cuando hemos sido pequeños y nos hemos subido en un tío vivo. Desde luego, si nos ponemos muy cerca del eje, pues no notamos tanto la aceleración, no notamos tanto la fuerza centrífuga, pero si nos colocamos en uno de los caballitos que estén muy próximos al final, es decir, que estamos ya, digamos, casi fuera, pues notamos que nos tenemos que agarrar porque nos vamos. Además, se confirmó porque unos astrónomos, Franz Tidd, un gran astrónomo inglés, y uno de los Cassini, una de las familias de los Cassini, que eran, digamos, los astrónomos oficiales de Francia, observan que justamente los polos de Júpiter también estaban achatados. Bueno, este tipo, digamos, de conocimiento no es suficiente para algunos académicos franceses, para otros sí, pero para algunos no. Y realmente, después de realizar muchísimas mediciones a lo largo del meridiano que pasa por Francia, de hecho ellos tenían abarcado en una primera instancia alrededor de 1 grado, llegan a extenderlo hasta 8 grados 30 minutos, es decir, van desde Dunkerque hasta Collioure, y Cassini, el padre de los Cassini, elabora un informe ciertamente demoledor para la Academia. Viene a decir que efectivamente los grados, la media de los grados de meridiano computados en Francia, utilizando los últimos, digamos, aparatos de precisión, pues confirman una media, vamos a decirlo así, que era muy aceptable, pero introduce un matiz muy malo. El matiz muy malo, que es el siguiente. El matiz es que decía que a medida que nos íbamos bajando desde el polo al ecuador, la medición de los grados era superior. Eso venía a rescatar de nuevo la teoría cartesiana de los vórtices. Muchos académicos franceses no se creyeron esto, pero esto, digamos, que fue la gota que colmó el vaso, y entonces la Secretaría de la Marina de Francia, en conjunción con la Academia Francesa, dijeron que la única manera de salir del impasse, la única manera de llegar realmente a ver qué es lo que sucedía, era organizar 2 expediciones. Como sabemos, una fue a Laponia, dirigida por Maupertuis, y la otra fue al Virreinato del Perú, a Ecuador, en donde intervino Jorge Juan y Antonio Ulloa. Desde luego, parece ser que la presencia de los 2 marinos españoles pues fue algo que habría que agradecérselo al rey, porque probablemente a lo mejor en otros momentos no sé lo que hubiera pasado. Desde luego era preceptivo contar con su aprobación, ya que se iba a realizar algo en el Virreinato del Perú, dependiente de la corona española, pero quizás fue genial el hecho de obligar a que fueran los 2 marinos españoles. Bien, Jorge Juan, como he dicho antes, completó su formación matemática a través de las lecciones que recibió de Bouguer y de Godin, y también, por supuesto, de su propia
de su propio estudio. De hecho, ya lo hemos visto aquí, él tenía un sobrenombre que era el de Euclides, el Euclides español, es decir, que ya había demostrado con creces sus buenos y su interés por la matemática. Bien, Jorge Juan, sabemos que la expedición que fue al polo, que fue a Laponia, duró apenas 2 años. Es cierto que realizar una medición sobre el polo, donde todo está bastante plano, es bastante más fácil que realizar una medición en la parte donde le tocó a Jorge Juan y al equipo de la Condamine realizarlo. Es una zona muy escarpada, porque ahí al fin, cuando llega la cordillera de los Andes, se abre cuando llega al Ecuador, y entonces la medición se realizó alrededor de unos 400 kilómetros, zona escarpada, y realmente ahí resultaba ser muy difícil realizar las mediciones. Normalmente en este tipo de mediciones se tomaba una estrella de referencia, el equipo de Jorge Juan tomó 3, con objeto de que las cosas se hicieran bien. Voy a decir una cosa, y es la siguiente. Se hizo una medición en el año 1801 por un francés llamado Bourgeois y encontró exactamente la misma medición que realizó el equipo de Jorge Juan hacía más de 50 años. Sin embargo, el mismo equipo de Bourgeois realizó la medición en Laponia y encontraron que había un error de unas 200 toesas. Por cierto, las mediciones se realizaban en toesas. Es una medida francesa que equivale a 1,95, o sea, uno lo sabe, me puede corregir. Creo que recordar más o menos que una toesa equivale a 1,95 metros. Por cierto, una de las consecuencias sociales que tuvo la expedición de Jorge Juan fue la unificación de las medidas. Pero en fin, eso es otra cuestión también muy interesante que no viene al caso. Vamos a ver qué es lo que hizo Jorge Juan cuando regresó a España. Como hemos dicho, la expedición de Jorge Juan dura 11 años, está 11 años realizando las mediciones del grado del meridiano. Cuando regresa a España, Jorge Juan escribe muchas cosas, pero esencialmente está preocupado por escribir un libro que, conjuntamente con Antonio de Ulloa, que recibe el nombre de Observaciones Astronómicas y Físicas hechas por orden de su Majestad. Después voy a introducir una pequeña cuña que quizás no sé si es correcta o no, pero yo creo que la tengo que decir honestamente, y es que creo que fue un mal título. Un mal título porque creo que eso desvió un poco la atención de la trascendencia científica del trabajo de Jorge Juan y de Antonio de Ulloa, y yo creo que especialmente de Jorge Juan, porque debió de haber utilizado, a mi juicio, un nombre que estuviera más acorde con la moda. La moda era llamar sobre la figura de la Tierra, que tampoco era una moda, porque realmente venía de los griegos. La obra de Eratóstenes, la obra de Fidias, el padre de Arquímedes, se llama, al fin y al cabo, Sobre la forma de la Tierra. Yo creo que las observaciones astronómicas no benefició, y sobre todo a la postre, no benefició la obra de Jorge Juan. Y le digo esto porque he leído, digamos, el último gran tratado que hay, que lleva por título precisamente ese, La forma de la Tierra, desde Newton hasta Clairaut, 100 años de disputa. Y de manera, digamos, perdónenme la expresión desagradable, me he encontrado con que no hay ni una sola cita, no hay ni una sola reseña bibliográfica a la acción de Jorge Juan. Y creo que esto es algo que quizás yo disculpo, porque el autor es una persona que está fuertemente impedido físicamente. Él ha realizado todas las investigaciones a través de Internet, desde su casa en California, ha tenido acceso a todos los grandes centros de investigación, en París, en Londres, etc. Y parece ser que el no saber español y el trabajar con Internet, pues si uno le pone algo sobre la figura de la Tierra, desde luego Jorge Juan no aparece tristemente ahí. Yo pienso que debería estar ahí, por lo que voy a continuar, por lo que voy a comentarles. Bien, en ese libro, en el libro de observaciones astronómicas, es un libro que tiene muchas cosas, pero esencialmente es el que yo considero que tiene, digamos, más carga matemática. Es el libro que, a mi entender, da un perfil matemático, digamos, óptimo de la obra de Jorge Juan. Bien, en este libro, especialmente en los capítulos 7 y en los capítulos 8, introduce dos problemas. El primer problema que introduce Jorge Juan es el siguiente.
Vamos a suponer, y eso lo aclara muy bien, porque Jorge Juan tiene una preocupación enorme por la didáctica. Jorge Juan es una persona que escribe, a mi juicio, maravillosamente bien, con una economía de medios extraordinaria y que hace un esfuerzo porque le entiendan. De hecho, él introduce, digamos, frases diciendo: no quiero suponer para ustedes, para los lectores, ser una carga, ser un problema, tengo que utilizar la geometría porque es la ciencia que nunca engaña. Eso es una frase de Newton. Por cierto, Jorge Juan se declara siempre un ferviente admirador tanto de Newton como de Clairaut. Y desde luego la moda Newton, la moda de los Principia, se impone a lo largo del siglo XVIII. Es decir, la mayoría de los geómetras quieren y procuran escribir como Newton, en forma de problemas. Pues bien, el primer problema que aborda Jorge Juan es el siguiente. Vamos a suponer que la Tierra tiene la forma de un elipsoide, es decir, es una elipse que se pone a girar sobre el eje mayor. El eje mayor es el eje del ecuador y el eje más pequeñito es el eje de los polos. Entonces, el primer problema es, si yo conozco la medida de dos arcos tomados en cualquier parte de la elipse, con el mismo grado, es decir, con un grado o un minuto, en fin, la cantidad que sea, entonces, ¿cómo puedo reconstruir la elipse? Le vuelvo a plantear la cuestión. Es decir, uno tiene una elipse que ya se sabe que está achatada, es decir, que el eje del diámetro sobre el ecuador es más grande que el diámetro el eje de los polos. Si logramos medir dos arcos correspondientes a un grado o un minuto en dos partes arbitrarias de la elipse, ¿podemos reconstruir la elipse? ¿Qué significa reconstruir la elipse matemáticamente? Pues simplemente determinar un solo parámetro. ¿Y por qué es determinar un solo parámetro? Una elipse se determina con dos parámetros, sencillamente los dos semiejes. Uno de los semiejes se toma igual a la unidad y el otro semieje es la incógnita, es lo que hay que determinar con ese conocimiento. Pues bien, matemáticamente la solución que le da Jorge Juan es una solución realmente brillante, es una solución concisa, es una solución donde no utiliza para nada la teoría de series infinitas. Lo digo porque en comparación con lo que va a hacer otros geómetras de la época que sí que la utilizan. Él no utiliza más que digamos, la ecuación cartesiana de la elipse y, eso sí, la fórmula del radio de curvatura. Todos sabemos que si uno tiene una circunferencia, pues en todos los puntos la curva es la misma. Pero si cambiamos, es decir, si pasamos de una circunferencia, pasamos a una elipse, por ejemplo, ya no todos los puntos tienen la misma curvatura. Hay puntos, digamos, que están más curvados que otros. De hecho, intuitivamente hablando, si nosotros tenemos una elipse, cuando tenemos la parte achatada del ecuador, esa está más curvada, ¿verdad?, que la parte de arriba, que la parte del ecuador. Luego, todo está en función, digamos, matemáticamente, para resolver el problema, todo está en función del radio de curvatura. El radio de curvatura lo había dado Newton recientemente. Posteriormente hubieron otros matemáticos y también en esto es una cuestión muy interesante a lo largo de la historia, porque a Newton incluso se le llegó a acusar de que había plagiado de Huygens. Esto parece que no es cierto. Es decir, Newton es el primero que da una fórmula explícita, aunque Huygens probablemente tenía conocimientos, pero quizás el desconocimiento de las técnicas, de las nuevas herramientas que había puesto a disposición el cálculo infinitesimal a los geómetras, eso ya Huygens le había tomado ya quizás un poquito mayor y probablemente no llegó a dominar estas técnicas. Pues bien, utilizando exclusivamente la fórmula del radio de curvatura, Jorge Juan deduce brillantemente el problema de la determinación de la elipse. Bien, ¿qué ocurre con esto? Antes de eso, Jorge Juan se da cuenta de que 8 años antes, es decir, en el año 1700, el libro es de 1740, la primera edición es de 1748, por cierto, hay una segunda edición de 1773, que aparece como corregida y enmendada por el autor, que yo no sé si llegó realmente a poder enmendarla, porque hay algunas cosas que les voy a comentar ahora a continuación, que quizás podía haber enmendado, pero ya es el año de su muerte, es el año 1773 y es el año de su muerte. Él ya cae enfermo unos par de años antes y las manos las tiene deformadas, no puede asir prácticamente nada, y es una persona con fuertes ataques biliares, etcétera, etcétera. Pues bien, él se encuentra con que ya hay un libro, se llama
sobre la figura de la Tierra, que ha escrito Maupertuis. Maupertuis es el jefe de la expedición a Laponia. Pues ya ha escrito un libro y ha tocado precisamente el primer problema que Jorge Juan toma, que Jorge Juan ataca. Jorge Juan se ve en la necesidad, como hombre honesto, de decir, bueno, ya sé que Maupertuis ha resuelto este problema. Y él dice, él ha utilizado para ello el desarrollo de la teoría de series infinitas de Newton para obtenerlo. Entonces dice, yo honestamente no conocía esto porque estaba en Quito, eso es cierto, de luego no es como ahora, no sé cómo le llegaría la correspondencia, pero él parece que efectivamente no tiene conocimiento de que lo había hecho previamente Maupertuis. Entonces dice, bueno, ahora sí que sé que lo ha hecho, pero yo me guardaría lo mío, pero pienso que lo que yo estoy haciendo es más general, ciertamente es más general que lo que hace Maupertuis, y sobre todo no utilizo las herramientas, a mi juicio, digamos, tan potentes como lo que él hace, como lo que Maupertuis hace. Eso es una advertencia que con unas palabras, digamos, exquisitas, maravillosas, digamos, producto de una persona enormemente educada y sensible, escribe con toda honestidad en el preámbulo de este problema. Jorge Juan obtiene 14 corolarios de este problema. Estos 14 corolarios son esenciales, son, digamos, vitales para desarrollar algo que yo no sé si se ha dicho o no, y es que Jorge Juan quiere validar físicamente la teoría de la Tierra concebida como un modelo matemático en forma de elipsoide. Esto es una obsesión que tiene Jorge Juan. Después comentaré otra cosa que también me parece interesante a destacar, es decir, que no para la acción de las matemáticas en Jorge Juan con la resolución del problema, sino que tiene una preocupación, digamos, una preocupación adicional. Pues bien, en estos 14 corolarios obtiene el corolario número 4, es justamente el único corolario que obtiene Maupertuis. Por cierto, el corolario que obtiene Maupertuis es un corolario que se ha obtenido erróneamente. Matemáticamente una persona puede comprobar, siguiendo el libro de Maupertuis, que es un error, y además un error, digamos, grave, es decir, un error de bulto, que no se tenía que haber llegado porque además era innecesario. Jorge Juan, con mucha habilidad, ahí sí que emplea el desarrollo en serie de la binomial, es decir, desarrolla la binomial cuando la necesita, como arma poderosa, y obtiene la fórmula de Maupertuis de manera correcta, a diferencia de Maupertuis. Maupertuis se acaba ahí, es decir, probablemente las preocupaciones de Maupertuis probablemente eran otras. Maupertuis fue alumno de Bernoulli de matemáticas, Maupertuis discrepa de Newton, le escribe una carta a Bernoulli diciendo que jamás ha llegado a entender eso del cuadrado inverso de Newton, vamos, la ley general de la gravitación universal de Newton, nunca llegó a creérsela. Él, digamos que quiere rescatar la concepción gravitacional de Huygens, y probablemente sus preocupaciones eran otras. Además, en ese momento, ya le habían compensado, ya le habían hecho ni más ni menos que director de la Academia de Berlín, ¿verdad? Y quizás por las preocupaciones que podía tener el hombre, pues ya no eran a lo mejor tan de grado científico como las podía tener Jorge Juan en ese momento. Pues bien, Jorge Juan, de estos corolarios, del cuarto corolario, saca, digamos, como de la nada, llega a un corolario que es el séptimo, saca como de la nada, sin darte cuenta, saca un invariante en su teoría. Esto es algo enormemente valioso. ¿Qué significa eso? Significa, matemáticamente este corolario viene a decir lo siguiente, y es que si nosotros nos tomamos un punto arbitrario de la Tierra o una latitud, bueno, en esto cuando ellos hablan de latitud, muchas veces en el siglo XVIII hay mucha imprecisión, el rigor en la matemática no aparece hasta el siglo XIX por parte de Weierstrass, y entonces hay que ser muy condescendiente, hay que saber, es decir, hay que perdonarles, porque era la forma de escribir, es decir, hay muchas imprecisiones, desprecian muchos términos por considerarlos infinitamente pequeños frente a otros, es decir, nos encontramos con unas técnicas ciertamente que hoy día no las calificaríamos como, al menos desde el punto de vista del rigor matemático, como aceptables, pero que, vamos, uno las puede seguir y ve que son correctas. Pues bien, él viene a decir que si nosotros consideramos un punto arbitrario, con una latitud arbitraria, si la elevamos al cuadrado y dividimos por una cantidad que él llama n, que es el exceso es decir, lo que mide de más un grado de meridiano
calculado en ese punto arbitrario con respecto al mismo calculado en el ecuador, esa cantidad es una constante. Ese corolario es extraordinariamente importante y Jorge Juan le saca un partido extraordinario. Ahora después les quiero comentar qué partido es el que le saca Jorge Juan. Y eso lo hace un matemático normalmente. Bien, vamos a seguir. Sigue haciendo corolarios. Los corolarios octavo, noveno, son más o menos está refraseando, si se quiere ver desde ese punto de vista, el corolario importante, el número 7, y llega el corolario 10, y en el corolario 10 hay un pequeño error. Yo no sé si es un error tipográfico, porque él es un error, en principio parece tipográfico, donde ponía A, tenía que haber puesto 1 partido por A. Lo que pasa, claro, las matemáticas son implacables. Es decir, si uno pone A en lugar de 1 partido por A, pues eso tiene consecuencias. Lo que pasa es que analizándolo desde el punto de vista matemático, a pesar de haber cometido un error, son impecables. El único problema está en que cuando se le da una interpretación física a los parámetros que utiliza, ya lógicamente observamos la contradicción, porque para casar una cosa con la otra, necesariamente el valor del diámetro de la Tierra tenía que ser igual al diámetro del eje, y entonces estaríamos ya no en una concepción de tipo elipsoidal, sino en una concepción de tipo esférico. Y precisamente no era el caso. Pero insisto, desde el punto de vista matemático, guarda, digamos, dentro del error una enorme y una gran coherencia. Sigue razonando y llega al corolario número 14. El corolario número 14 es algo extraño, realmente es algo extraño. Se propone hacer algo que en la formulación es totalmente contradictoria con una declaración de intenciones, de principios, que él la subraya, la pone con mayúscula y pone conclusión, y que la coloca justamente al principio del primer problema. En esa conclusión él dice, habida cuenta, lo toma como un dogma de fe, habida cuenta en que la medición de los grados de meridiano desde el polo al ecuador van disminuyendo, van decreciendo, eso además matemáticamente es así, si el modelo es una elipse, es decir, que no es que sea una interpretación física, es una necesidad matemática, porque la longitud depende exclusivamente del radio de curvatura en cada punto. En los puntos que están más arriba, el radio de curvatura es mayor, y en los puntos que están más abajo, más próximos al ecuador, el radio de curvatura es menor. Como tiene que haber una correspondencia, entonces a mayor radio de curvatura tiene que haber mayor longitud. De manera que eso es un axioma, digamos, que Jorge Juan establece. Pues bien, Jorge Juan dice que vas a encontrar un punto en la Tierra en donde la medida de la longitud de un grado de meridiano sea igual que la medida de la longitud de un grado en el ecuador. Claro, esto, dicho así, matemáticamente es imposible. Ahora bien, ¿qué quería Jorge Juan? Jorge Juan hace una cosa que es difícil de hacer. Incluso, él no dice cómo se hace, pero da la solución. Y además la solución da una solución correcta. Lo que pasa es que da la solución correcta de un problema imposible. Pero siendo coherente con lo anterior, es perfecta desde el punto de vista matemático. Bueno, Jorge Juan lo que iba buscando sencillamente era una especie de lujo matemático, y era encontrar un punto sobre la periferia, un punto sobre la elipse, en donde justamente el radio de curvatura coincidiera con el radio del ecuador, y justamente le da el punto de latitud que él busca. Pues bien, yo les puedo decir que el análisis del primer problema de Jorge Juan, junto con estos 14 corolarios, con la excepción del décimo al número 14, que yo creo que deberían de haber sido realmente corregidos, sobre todo por una cuestión muy sencilla, por lo que les voy a contar ahora. El corolario 10 empieza el error, pero yo me he molestado en preguntarme qué hubiera pasado si lo hubiera formulado correctamente. Y entonces he descubierto que si lo hubiera formulado correctamente, resulta que no hubiera obtenido nada nuevo. Es decir, era un corolario circular, era irrelevante en la teoría. Realmente, si el corolario número 10 es correcto, simplemente es decir una fórmula, la fórmula número 5, que él ya había empleado. Es decir, que no hubiera obtenido realmente nada nuevo. Por otra parte, estos 4 corolarios son intrascendentes. Yo no lo he visto a lo largo de todo el libro, es un libro de 342 páginas, no lo he visto que lo haya utilizado nunca. El corolario número 7 sí que lo utiliza. Bien, el segundo problema de Jorge Juan
es el siguiente. El segundo problema de Jorge Juan es decir, bueno, ya tengo, por medio de las mediciones de grado, en dos lugares distintos de la periferia de la elipse, tengo determinado automáticamente la elipse. Ahora, ¿cómo puedo calcular la longitud del meridiano? ¿Cómo puedo calcular la longitud de la elipse? Este es un problema difícil. Este es un problema que lo planteó, digamos, inadecuadamente en función del tiempo. Ese problema es el problema que se conoce matemáticamente como el problema de la integral elíptica, y ese problema no se resolvió hasta 100 y pico años después por Abel. De manera que Jorge Juan, desde ese punto de vista, se adelantó en más de 100 años a las técnicas de la integral elíptica que 100 y pico años después descubriría Abel. Pero en este problema él hace una cosa muy interesante. Él dice que el problema también ha sido tratado por otros geómetras, y eso es cierto. Ese problema ha sido tratado por otros geómetras. En este problema, digamos, es un problema de gran envergadura desde el punto de vista matemático, porque hay que utilizar en repetidas ocasiones los desarrollos en serie de la binomial inventada por Newton. Hay que hacer una operación delicada, que es una operación que es la división de dos series, es una operación que no está permitida, pero Newton nos dijo cómo hacerlo correctamente, y él lo hace magistralmente. Entonces, el problema que tiene el desarrollo de la binomial, y él lo pone de manifiesto, es que es una serie, digamos, que desde el punto de vista de las aplicaciones es muy mala, y es muy mala porque la convergencia de la serie es muy lenta. Es decir, encontramos, digamos, valores seguros cuando utilizamos muchos términos del desarrollo. El desarrollo a partir del cuarto término se hace impracticable. Técnicamente hablando, se hace impracticable. Y más estamos hablando de una época donde no habían calculadoras, desde luego, donde todo tiene que ser hecho a mano. Entonces, cuando ya tiene, digamos, todo el artificio matemático, además tiene que hacer una integral, la integral es fácil, pero el desarrollo no. Cuando tiene que realizar todo este tipo de operaciones matemáticas, se encuentra con eso, con que a medida que le tiene que dar el valor de la variable más próximo a 1, es peor la aproximación. Es decir, cuando mejor quiere conseguir, vamos a decirlo así, la seguridad de tener la descripción de un cuarto de elipse, porque con un cuarto sobra, basta multiplicar, la elipse es una figura completamente simétrica, luego con un cuarto sobra, pues bien, cuando tiene, digamos, mejor preparado técnicamente la matemática para encontrar la solución, se encuentra con que le tiene que dar el peor valor a la variable, que es el 1. Entonces, ¿qué hace? Ahí tiene una solución realmente genial Jorge Juan. Lo que hace es tomarse, le da el valor, le da justamente el valor un medio, es decir, toma el valor un medio, pero hace el truco de trasladar la misma elipse, la corre, la traslada una unidad. Y entonces resulta que le da el valor x igual a un medio para la elipse primera y para la elipse segunda. Suma las dos cantidades y obtiene el resultado querido, con la gran ventaja de que la serie, digamos, ha multiplicado por 2 la aceleración de la convergencia. Es decir, obtiene una mayor seguridad porque le da a la variable justamente el valor mínimo que le podía dar, que es la mitad. Es decir, es una operación, digamos, de una gran soltura, es una operación realmente genial, y yo creo que este tipo de técnicas y este tipo digamos, de acometer los problemas, pues no es fruto de la casualidad, es fruto de una gran formación, es fruto de un gran esfuerzo, y desde luego, en la época en que él lo realiza, pues yo pienso que no deja de ser una hazaña. Bien, la segunda parte es la siguiente. Jorge Juan en América no solamente hace matemáticas, sino que está muy preocupado por lo que he dicho antes, que es la validación de su modelo matemático, como para describir la Tierra. Jorge Juan es consciente de que las cosas no funcionan solamente con los corolarios. Jorge Juan confecciona tablas. Esas tablas justamente las confecciona no a partir del segundo problema. A partir del segundo problema puede, y de hecho técnicamente, desde el punto de vista matemático, puede confeccionar las tablas para calcular la longitud del meridiano en cualquier punto de latitud arbitraria. Sin embargo, debido precisamente a la dificultad del cálculo, como hemos dicho, no las quiere utilizar. Es decir, hace el problema, digamos, en un ejercicio de olimpismo matemático, pero es de escasa aplicación. Eso lo dice él mismo. Y recurre a ese corolario invariante número 7 para confeccionar las tablas. Es un poquito pesado, porque tiene que ir tomando de grado en grado o de minuto en minuto. Cada vez que tomase un ángulo más pequeño, la precisión era mayor. Y con una enorme paciencia, con una enorme, digamos, predisposición a que las cosas le van a salir, confecciona unas tablas realmente extraordinarias.
¿Qué problema tienen las tablas? Que cada vez que alguien ha realizado una medición en un lugar diferente de donde él las ha realizado, hay que tener en cuenta que él solamente ha realizado las mediciones en el Ecuador, cada vez que una persona ha realizado una medición en un punto de latitud distinta al Ecuador, él está temblando, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque puede que no case con lo que él tiene en las tablas. Es decir, él, Jorge Juan, además lo expresa, está, digamos, preocupado, ¿verdad?, porque no casen los experimentos con lo de la tabla. Y entonces, ¿qué hace? Recurre a un concepto físico que es la longitud del péndulo. Newton se encarga de establecer una fórmula puente entre la medida de los grados sobre el meridiano y la longitud del péndulo. ¿Qué significa esto, la longitud del péndulo? Pues la longitud del péndulo no es ni más ni menos que ver en cada latitud de la Tierra cuál es la longitud del péndulo, es decir, cuál es la longitud a la varilla del péndulo simple que hay que dar para que el periodo en que va de segundos sea igual en el punto del Ecuador y en el punto donde nos encontramos. Eso es una tarea, que dice Jorge Juan, que requiere muchísima paciencia. Efectivamente, tenían que meterse en una habitación, tenían que cerrar todas las puertas, no tenían que haber ninguna tormenta, es decir, no podían apenas ni respirar y tenían que estar contando a veces hasta 3.000 o 4.000, porque tenían que utilizar dos relojes diferentes hasta que se pusiesen a batir al unísono. Eso lo hacían de manera manual, contando exclusivamente, una vez y otra vez y otra vez. Jorge Juan entiende que con los trabajos del péndulo puede de alguna manera paliar el problema que podía tener la contrastación entre los datos experimentales y su tabla. Este es el gran esfuerzo de Jorge Juan. En su descargo hay que decir una cosa, todo el mundo sabe que el problema de la forma de la Tierra no acaba con la expedición de Jorge Juan. El problema de la forma de la Tierra sigue actual. Recientemente se ha descubierto que la Tierra está más achatada por la parte del sur que la parte del norte. No sé si ustedes han oído que la Tierra tiene forma de geoide, tiene forma de pera. Esto es lo último que se ha descubierto. Es decir, que no es una cuestión baladí, no es una cuestión cerrada, sino que es una cuestión importante. Esto, Jorge Juan llega bueno, no lo predice, pero él llega a un momento en que, porque hay un Bouguer, por ejemplo, elabora un informe y dice, bueno, es que a lo mejor es que el modelo que estamos utilizando no es bueno, el modelo de la elipse no es bueno, e intenta proponer otro modelo. De luego, Jorge Juan llega a un momento en que tiene que tomar partido y dice que no. Él se queda digamos, con lo seguro, él toma partido por aquello que razonablemente lo encuentra más aceptable, y él lo confiesa directamente, es decir, él dice que él, ante las distintas propuestas, se queda con la ley general de la gravitación universal, él se queda, digamos, con Newton como norte. Por último, solamente les quiero decir que, a nuestro entender, Jorge Juan en su momento fue recompensado. Efectivamente, él fue una persona donde muy pocos hoy día incluso podrían decirlo, que ha sido y fue académico de la Royal Society de Londres, él fue académico de Berlín y fue académico también correspondiente de la Academia Francesa. De manera que en su momento se le reconoció. Él actuó, vamos a decirlo así, como sabio durante el tiempo que vivió. El siglo XIX también le consagró como el gran sabio español y creo que, no sé, yo desde el punto de vista matemático creo que tenemos la obligación de reivindicar la figura de Jorge Juan. Nada más, muchísimas gracias y perdonen que las haya hecho